Dicen que el tiempo siempre da la razón a quien la tiene. Cuando inició lo que estremeció el mundo, ya saben qué fue. eh, sí, pasó algo muy importante en la Iglesia Católica, de lo que ya todos saben, tienen conocimiento. Y eso fue ni más ni menos que el cierre de los templos. Hubo un cierre de los templos impresionante. Nos prohibieron la Eucaristía e incluso nos acusaron de fariseos a los que queríamos que se siguiera distribuyendo la Eucaristía, a pesar de que de lo que los más media estaban promoviendo. Para el mundo y sobre todo para muchos eclesiásticos, cardenales, el Papa y los obispos, los que nos resistíamos, queríamos recibir a Cristo, Eucaristía, el cuerpo de Cristo, éramos los malos, los fariseos. Lo cierto es que, según las autoridades competentes, esto ya pasó. Y lo que no pasó es el resultado, la secuela que dejó este desprecio, esta eh, vaciamiento, por así decirlo, de los templos, porque los templos se encuentran vacíos. En realidad, muchas almas murieron sin los sacramentos por culpa de esta táctica, técnica o lo que sea que aplicó la Iglesia Católica para con sus fieles, demostrando que los obispos, los cardenales, los curas que siguieron esas directrices perdieron bruscamente la fe. Si no nos reunimos los domingos para celebrar la misa, nos faltarían, nos faltarían las fuerzas, no podríamos vivir. Y nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir. Con esta frase, queridos hermanos en Cristo, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo tema que hacemos aquí en tu canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a su corazón donde quiera que se encuentren. Les mandamos un cordial saludo y un muy fuerte y caluroso abrazo. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Pentecostés, donde donde reciben los apóstoles las lenguas de fuego por el Espíritu Santo, y que les da la valentía y la fuerza para salir a predicar ante los fieles. De hecho, también en el libro de los apóstoles, de los Hechos, narra que después salieron a predicar y había muchos de diferentes idiomas y cada quien los escuchaba hablar en sus lenguas. A pesar de que tenían mucho miedo, el Espíritu Santo los animó. Es una fiesta muy importante para la Iglesia Católica. Con eso termina la cincuentena pascual y nosotros también, llenos de alegría, podemos continuar. Esta fiesta nos invita a que sigamos adelante y sobre todo a que no tengamos miedo a predicar, a hablar lo que se tiene que hablar en su momento, y que no tengamos miedo de afrontar cualquier consecuencia, adversidad que se nos espere y que se nos presente solo por proclamar el Evangelio. Estamos contentos, estamos felices de continuar aquí. Ojalá estén bajando a gusto con sus familias, y sin más vamos a pasar a rezar, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que este programa dé fruto y fruto abundante según su corazón. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímanle Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cito de nuevo las palabras de reflexión que dijo su excelencia Benedicto XVI en una homilía del Corpus Christi en 2005. Sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podremos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir. Fue la respuesta que dieron un grupo de cristianos sorprendidos por las autoridades celebrando en un domicilio la Eucaristía en el siglo IV después de Cristo. Después de decir esto, fueron martirizados. Fueron 49 cristianos que fueron martirizados por esa terrible persecución que sufrió la iglesia en el siglo IV. Mis hermanos en Cristo, ya pasó a la historia según las autoridades competentes y hubo una trampa en la que nos metieron los obispos, una trampa al más no poder. Trampa porque lo que hicieron fue alejarnos de la Eucaristía. Usted se fija, por ejemplo, aquí en la imagen que le muestro, fíjese muy bien, ese letrero lo vio usted en muchas puertas de los templos. Debido a la situación, como puede ver usted ahí en el letrero, que estamos viviendo, siguiendo las instrucciones, por el momento no tendremos la Eucaristía para los fieles, mis hermanos en Cristo. En esos días de hoy, el Tribunal Supremo, que incluso imponían penas de prisión para los que no obedecieran, han dicho que ya está todo libre, que ya no hay ningún problema. Es importante dejar claro esto. Cuando pasó esta circunstancia a nivel internacional, a la iglesia la volvieron la iglesia de las catacumbas. Volvió a vivir la iglesia la época de las catacumbas. Solo que en ese tiempo los pastores eran celosos, los pastores eran férreos, los pastores daban la vida por Cristo, los fieles también. Pero en este momento, en este tiempo, la iglesia sufrió una persecución tremenda, una restricción sin igualdad en estos tiempos. Y muchos de los fieles huyeron como ratas, al igual que los obispos, sacerdotes, cardenales. Roma puso el ejemplo al cerrar sus puertas en la Basílica de San Pedro para los fieles y al ser el estado de los más restrictivos y los más exigentes con estas normas. Lo cierto es que muchos siguieron su ejemplo en el mundo. Muchos empezaron a decir que tenían que sujetarse a todas las restricciones que quisieron, ¿verdad? En medio de esta caótica situación por la que no hemos pasado antes, y los medios informaban de que cada vez más avanzaban y que había mucha muerte, la iglesia cerró sus puertas de los templos. Como lo han dicho varios medios de comunicación, cuando más necesitamos de Dios, nos lo escondieron, nos cerraron las puertas, contra toda lógica sacramental e incluso en contra de la fe, contra una historia de más de 2000 años plagada de martirios, plagada de sufrimientos, plagada de persecuciones. La Eucaristía se nos fue negada por culpa de los obispos, de los falsos pastores,
por culpa de la falta de fe. Por ejemplo, citan varios testimonios que usted a lo mejor los puede ver en su casa, lo pudo ver en sus templos. Eh, los párrocos cerraron las capillas, los templos, y dijeron, ¿sabes qué? No se puede dar misa para los fieles, como lo dice el letrero que le mostré aquí a continuación. Incluso religiosas se vieron privadas de asistir a misa todos los días. Hubo sacerdotes que se quedaron en sus parroquias a celebrar la misa. Sabíamos que lo hacían solos, pero hubo por otro lado otros que se fueron con sus amigos y con sus familias, abandonando los mismos templos. Esto pasó en varios países, y esto pasó, sí, en varios países donde los curas dejaron sus parroquias, cerraron sus templos y se fueron a casa o se fueron con sus amigos. En fin, se alejaron, pero no querían celebrar la misa. Fue un desastre completo, desastre terrible. Sabemos todos, somos conscientes que no todos hicieron eso. Hubo obispos también celosos, hubo sacerdotes también celosos, que dieron la misa, que se esforzaron, que estuvieron contentos con sus fieles. Por ejemplo, unas monjas relataron una historia donde ellas en su pueblo no celebraron misa. Sin embargo, el director espiritual les comunicó que a 15 kilómetros de su pueblo sí se celebraba misa y que los sacerdotes iban, había controles en carreteras, en fin, había una persecución terrible. Lo que se les hizo raro a esas monjas, y hacen una reflexión muy interesante, es lo que ellas dicen que eran las autoridades eclesiásticas las que estaban más duras, incluso acusando de fariseos a los que no querían obedecer, a los que querían el cuerpo de Cristo. De hecho, se debatió con muchos seminaristas, sacerdotes, obispos, que justificaban la prohibición y el cese de la misa, de la Eucaristía, por cuestiones de lo que pasó. Y de hecho acusaban de fariseos, de insurrectos, de incongruentes, a quienes se resistían a la eliminación de las misas y a quienes pedían que se pudiese recibir a Cristo Eucaristía. Muchos, como lo dije hace un momentito, citaron esa parte diciendo, cuando más se ocupó a Cristo, cuando más se necesitó el consuelo de la Eucaristía, los obispos y los curas nos cerraron las puertas, nos dejaron sin Dios. Muchas almas murieron sin la extrema unción de los enfermos, sin confesarse, porque estaba prohibido la confesión y la unción de los enfermos. Hicieron un daño brutal y las consecuencias no se hicieron esperar. De por sí que en muchos países grandes o en muchos pueblos grandes, las misas solo eran ocupadas por viejitos, en su mayoría ancianos, que iban a misa los domingos. Bueno, ahora, con la justificación de los obispos, ahora con la justificación de que ya no había misa, que no era necesario que fueran a misa, recurrieron a una práctica que se llama la comunión espiritual. Con esta comunión espiritual no era necesario asistir a misa, los fieles se quedaban en su casa y sabían que que era lo mismo. Sustituyeron la comunión física por la comunión espiritual. Tampoco se podían confesar, tampoco podían asistir a la misa presencial. En sus casas los mirabas poniéndose de pie, sentándose y participando de la misa. ¿Qué pasó? Estaban dispensados también del domingo no asistir a misa. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando se eliminó esta cosa, cuando se eliminó esta enfermedad, ya los no quieren ir a misa. Estamos viendo el cierre de templos por doquier. Ya no consideran que es importante la comunión física, que con la comunión espiritual basta. Y aquí cometieron dos errores brutales. El primero, que las personas que cometen en pecado, que viven en pecado de adulterio, de fornicación, en lo que tú quieras y gustes, ya no quieren acceder a los sacramentos porque dicen que con la comunión espiritual basta. Fue el vaciamiento de las iglesias, hermanos en Cristo. Los habitantes de la misa, los habitantes escogieron la parte segunda. Hay muchísimo, o sea, voy a ser más claro en esto porque a lo mejor no quiero confundirlos. La misa que nosotros conocíamos, sea Novus Ordo o antigua, es ir al templo y celebrar la misa.
La que nos quisieron imponer con eso que pasó a nivel internacional es desde tu casa, desde tus videos, desde tu celular, ve la misa, comulgas espiritualmente y se acabó. No tienes por qué ir al templo a comulgar. Bueno, ahorita que se abrieron los templos otra vez, la gente ya escogió más que nada la misa, la misa segunda, como la quisieron ellos imponer. Una comunión espiritual y asistir desde tu casa en los medios de comunicación, donde tú quieras, poder ver la misa y se acabó. ¿Qué está pasando? Los templos se quedaron vacíos. Ayer anunciábamos que en Estados Unidos 15 parroquias de un solo golpe se cerraron por falta de curas, por falta de laicos. En todos los templos del mundo la práctica religiosa va a la baja. ¿Por qué? Porque ya no se considera necesario ir a la misa, porque los obispos apostaron a que con la comunión espiritual, a que con la misa espiritual, sin necesidad de ir para allá al templo, es suficiente. ¿Y qué pasó? Cuando quisieron volver a traerla, ya no existió la misa, ya no hay nada. La misa va a la baja, la asistencia dominical va a la baja. El padre Santiago dio un dato muy brutal, creo que es el 8%. Solamente de los católicos en Alemania los que van a misa. El 72% no va a la misa dominical. Por ahí así va el 72 o 73. Es un dato brutal. Las personas dicen, ya no ocupo la misa, solo con rezar, solo con la comunión espiritual. Y si tú les preguntas a los seminaristas o a los curas, dicen que está muy bien, porque los obispos pensaron en nuestra salud. Y aquí entra una pregunta muy interesante. ¿Nuestra salud? ¿De qué salud se refiere? ¿Salud espiritual o salud del alma? Porque de la salud espiritual no se vio nada. Aún así, el que tuvo que partir de ese mundo partió. Pero la salud espiritual sí se vio mucho. Porque muchos se fueron sin tener los auxilios de su alma. A excepción de los que tuvieron la fortuna de encontrarte con un sacerdote que tuviera mucha lealtad y mucho celo pastoral para arriesgarse su vida en los hospitales y llevarla como la confesión. Entonces, las personas hacen una pregunta muy lógica. La iglesia tiene más de 2000 años. Sabemos que la Eucaristía fue perseguida desde un principio. Se celebraba en cavernas, se celebraba en cuevas, en bosques, en selvas, en montañas, en espacios muy alejados y muy discretos por las perseguidores. Hubo cientos de mártires por la Eucaristía. Morían solo por celebrar la misa, solo por asistir a misa. Y eso fue, estoy hablando de la persecución romana, pero si hacemos un recuento en todas las revoluciones de la iglesia del mundo, o en las que la iglesia católica tuvo que sufrir, son miles de mártires. Y la pregunta que se hace muy sana es, ¿por qué en esta situación los mismos obispos fueron los más férreos en cerrarnos los templos, en vaciar sus templos, en dejarnos huérfanos espiritualmente? Porque así nos dejaron, huérfanos nos dejaron espiritualmente. La pregunta es esta: ¿tenían fe los obispos? No. Y ahora, ¿cómo reparar ese daño? Nos dejaron huérfanos. Al cerrar los templos, nos dejaron solos. Y muchos laicos se preguntan, ¿para qué voy al templo si cuando lo ocupaba estaba cerrado? Cuando yo quería sentirme aconsolado por Dios, cuando yo quería tener a Dios en mi corazón, me cerraron la puerta. ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué comulgo? Si cuando estaba mi vida en peligro, porque era un supuesto peligro latente, me cerraron los templos, me negaron la Eucaristía, me negaron el pan del cielo. ¿Fue sabia la decisión de los obispos de negarnos el pan del cielo? ¿O están pagando las consecuencias? ¿Por qué? Tenemos un pueblo más indiferente, un pueblo que desprecia a los obispos, no les importa, y un pueblo que no valora la Eucaristía. Es más tristemente decirlo, la Eucaristía pasa a un segundo plano o a un mero acto social. Si citamos un poquito las palabras de los primeros mártires que cita Benedicto XVI en
en 2005, en su homilía de Corpus Christi: si no recurrimos a la asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podremos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir. Esta fue la respuesta que dieron un grupo de fieles que fue encontrado celebrando misa en un domicilio en el siglo IV. Después fueron 49, fueron martirizados por las autoridades. Fíjate lo que dicen aquí, lo más importante. Si no nos reunimos en la asamblea el domingo para celebrar la misa, la Eucaristía, no podremos vivir. Y es verdad. Si nosotros no celebramos la misa, no podemos vivir. Si no vamos espiritualmente, no podemos vivir. En realidad, aquí el asunto es que fueron los mismos curas los que nos negaron la entrada. Ellos nos cerraban la puerta. Unos por la presión de su obispo, claro está. Otros por la presión de las autoridades, claro está. Pero nos cerraron la puerta. Y ahora es un desastre, porque las personas ya no quieren ir a misa. O no van igual. O no les interesa. O le perdieron la fe a la misa. ¿Qué fue realmente lo que hicieron? ¿Preocuparse por la salud de sus ovejas, los flamantes pastores? ¿O vaciar los templos? De acuerdo a su parroquia, de acuerdo a donde usted va a misa, de la respuesta. Porque usted puede ver y comprobar el antes y el ahora. Y puede contestar y déjenlo en los comentarios. ¿Qué hicieron realmente sus curas, sus obispos al cerrar los templos? ¿O vaciarlos? ¿O preocuparse por su salud? Ahí se la dejo para que usted conteste, pero lo que sí tenemos a nivel general es una situación tremendamente dolorosa con esa acción que hicieron los obispos. Sin duda alguna, nos dejaron huérfanos espiritualmente.